El niño se llamaba Nathan. Tenía 6 años y nunca decía más de lo necesario. Simplemente observaba. Desde la ventana de su habitación en el tercer piso, veía muchas cosas, como el coche del vecino arrancaba exactamente a las 7:42 cada mañana, como el cartero acariciaba siempre al perro en la verja, como su madre lloraba en la cocina cuando pensaba que él dormía. A Nathan le gustaba el silencio. Había algo comprensible en él. No exigía respuestas, no hacía preguntas, no te miraba desde arriba. Podía quedarse sentado junto a la ventana durante horas, observando el movimiento de las sombras, el cambio de las nubes, como el señor del abrigo azul colocaba los cubos de basura en la misma esquina cada martes. No comprendía palabras de adultos como depresión, aislamiento, señal de alarma, pero sentía su olor, su sabor, su peso. Sabía cuando su madre se ponía una sonrisa como si fuera ropa ajena. Y sabía que papá, su padrastro, para ser precisos, solo sonreía cuando se miraba en el espejo. Pero un día vio algo que no debía haber visto. Ocurrió de noche. Su madre pensaba que dormía. La casa estaba sumida en la oscuridad, y solo la farola de la calle arrojaba una franja estrecha de luz sobre la pared. Nathan oyó un susurro. Luego un crujido suave. Y se acercó a la ventana. Abajo, junto a la escalera, había alguien. Un hombre. No era su padre. Ni el vecino. El rostro se perdía en la sombra, pero Nathan vio cómo levantaba la mano, como si saludara a alguien. En el instante siguiente, la puerta se cerró de golpe, la luz se encendió y la silueta desapareció. Todo lo que quedó fue la sensación de que algo había salido mal. Nathan volvió a la cama y se cubrió con la manta hasta la cabeza. No lloró. Simplemente cerró los ojos e imaginó que se hacía pequeño, muy pequeño. Tan pequeño que pudiera esconderse entre las páginas de un libro. O bajo un gorro. O en su propio silencio. No dijo una sola palabra. Y desde ese momento se volvió aún más atento. Pasaron 3 días desde aquella noche. Su madre seguía preparando avena por la mañana, acomodándole la bufanda en la puerta, acariciándole la cabeza y diciendo, «Pórtate bien, Nathan». No sabía lo que él había visto. O fingía no saberlo. A veces era lo mismo. En la escuela, Nathan se sentaba en la primera fila. La señorita Allison, su maestra, decía que era el alumno más atento de la clase, aunque hablaba menos que nadie. Dibujaba. No dibujos típicos de arcoíris y soles, sino una casa, una escalera y un hombre, sin rostro. Solo la silueta. La maestra lo acariciaba en el hombro y guardaba los dibujos en el cajón sin hacer preguntas. Pero en sus ojos aparecía algo inquieto cuando los miraba. La cuarta noche todo se repitió. Crujido. Susurro. Luz tenue tras la cortina. Nathan se acercó a la ventana conteniendo la respiración. El hombre estaba allí otra vez, junto a la escalera. Solo que esta vez miraba hacia arriba, directamente a él. Y aunque su rostro seguía perdido en la sombra, Nathan entendió, él sabía que lo estaban observando. El niño retrocedió. Cayó al suelo, se quedó quieto. Y otra vez no lloró. No sabía cómo. O se le había olvidado. A la mañana siguiente fue con su madre y preguntó en voz baja, ¿quién estaba junto a la escalera? Ella se quedó inmóvil. La cuchara tembló en su mano. Dijo, nadie, cariño. Te lo imaginaste. Pero su voz sonaba distinta, apagada, como a través de algodón. Y en su mejilla, una sombra temblorosa bajo el ojo. Ese día Nathan dibujó algo nuevo. El hombre ahora estaba más cerca. En la escalera. Y detrás de él, una puerta, apenas entreabierta. Dentro, una mancha negra. Sin detalles. Solo vacío. La maestra tomó el dibujo y susurró, Nathan, ¿tú viste esto? Él asintió. Ella lo miró largo rato. Luego dijo en voz baja, se lo mostraré al director, está bien. Él se encogió de hombros. Le daba igual. Sabía que los adultos no veían lo que él veía. Ellos explican, justifican, olvidan. Él no. Él lo recordaba todo. Esa noche, su madre volvió a llorar en la cocina. Pero ahora más bajo, como si temiera que alguien la escuchara. Y Nathan se sentó en el suelo de su habitación y dibujó. En la nueva hoja, la misma escalera. La misma silueta. Y un niño pequeño en la ventana. Con los ojos abiertos. Sabía que no era el final. Era solo el comienzo. Nathan se despertó a medianoche por el frío. La manta se había caído al suelo, pero no era solo por eso. En la habitación había un silencio extraño, no el típico silencio nocturno, sino algo sordo, expectante. Ni siquiera el reloj hacía tic-tac. Se sentó lentamente en la cama y prestó atención. El silencio sabía. Respiraba. Lo observaba. Se puso un suéter, caminó descalzo hasta la puerta y la entreabrió. La luz del pasillo estaba apagada.
Solo el débil resplandor de la farola callejera cortaba la oscuridad. La puerta del cuarto de mamá estaba abierta. Pero dentro no había nadie. Caminó por el pasillo, pasando junto a los armarios, junto al perchero viejo con los ganchos. Junto a la escalera se detuvo. En el tercer peldaño desde abajo había algo. Se inclinó, era un trozo de tela. Gris, con una mancha, como una pincelada de tierra. O de ceniza. No lo tocó. Solo lo miró. Y supo, eso no estaba allí antes. Desde abajo llegaba un leve crujido, como si alguien pasara el dedo lentamente por una superficie de madera. O se meciera. Arriba abajo. Arriba abajo. El corazón de Nathan latía lento, profundo, como si marcara el ritmo de ese movimiento. Bajó. En la cocina no había nadie. En la sala, solo penumbra y la silueta del sillón. Pero en el sillón no había nadie sentado. Solo debajo, unos zapatos. De su madre. Colocados con cuidado. Demasiado cuidado. Y al lado, un dibujo. Uno de los suyos. De los que guardaba en su cuaderno. Solo que no recordaba haberlo bajado. En el dibujo había una escalera. Y abajo, una mancha negra. Como la vez anterior. Solo que ahora, dentro de ella, se veía una mano. Femenina. Delgada. Los dedos extendidos, como si sostuvieran algo. O como si intentaran salir. No gritó. Solo tomó lentamente el dibujo, lo enrolló y volvió a subir. No podía encontrar a mamá. Pero tampoco la buscó. Porque sabía que, si daba un paso más en la oscuridad, su voz podría llamarlo. Pero no sería su voz. Y si respondía, ya no regresaría. A la mañana siguiente, en la escuela, la señorita Allison dijo que la mamá de Nathan no había ido a recogerlo. Su teléfono no contestaba. La abuela del niño, que vivía en el barrio de al lado, llegó 2 horas después. Parecía preocupada, pero trataba de sonreír. Dijo, no pasa nada, solo que tu mamá se olvidó. A veces pasa. Pero no lo sabía. O fingía no saberlo. Nathan no dijo una palabra. Solo sostenía el dibujo enrollado en la mano. Y cuando la abuela le preguntó qué era eso, él respondió. Una casa. Pero ahora respira. Ella no entendió. Y no tenía por qué. Porque esa noche, cuando volvió a acostarse, escuchó como algo susurró su nombre desde debajo del suelo. Suave. Casi con ternura. Y apretó el papel en sus manos hasta que crujió. No lloró. Solo miró al techo y susurró en respuesta. Yo te recuerdo. Pasaron 3 días. Mamá no apareció. La policía vino 2 veces. La primera hicieron muchas preguntas a la abuela, la segunda recorrieron la casa en silencio, revisaron el dormitorio, la cocina, el sótano. Dijeron que por ahora no había motivos para alarmarse. Que los adultos a veces se van sin avisar. Que quizá ella aparecería pronto. Pero Nathan sabía que era mentira. No una mentira cruel ni malintencionada, solo una mentira adulta. De esas que esperan que, si dices las palabras correctas en voz alta, la realidad se acomode a ellas. Pero la casa no escuchaba esas palabras. Ni el suelo bajo la escalera tampoco. Por las noches Nathan ya no dormía. Se quedaba en la cama con los ojos abiertos, escuchando. La primera noche, silencio. La segunda, pasos. Suaves, ásperos, como garras sobre madera. En la tercera noche escuchó una voz. No de mamá. Ni de la abuela. Ni de nadie en particular. Solo una voz, grave, arrastrada, como si viniera del otro lado de la pared. Hablaba lento, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Abriste la puerta, dijo la voz. Nathan no respondió. Sabía que no debía. Al día siguiente intentó contárselo a la abuela. Empezó con los dibujos. Le mostró uno, donde había una escalera, y debajo, una grieta abierta, de la que salía una sombra con ojos. La abuela solo lo acarició en la cabeza y dijo, tienes mucha imaginación, cariño. Es solo una casa. Solo una casa vieja. Pero la casa no era solo una casa. Respiraba. Y tenía memoria. En la cocina, una de las baldosas del suelo de pronto quedó un poco más alta que las otras. Apenas, el grosor de una uña. Pero cuando Nathan pasó por encima, se balanceó, como si algo la empujara desde abajo. Y entonces entendió, había algo allí. Bajo el suelo. Trajo una cuchara, empezó a raspar con cuidado la unión entre las baldosas. Al principio no cedía. Luego, el cemento se rajó. Un trozo se soltó, y de ahí salió un soplo de humedad. De tierra. O de algo más profundo. Dejó la cuchara y volvió a colocar la baldosa. Le temblaban las manos. No de miedo, sino porque sabía que, si seguía, ya no habría vuelta atrás. Esa tarde la abuela dijo que se iría por un par de horas,
Tenía que recoger unos documentos en la clínica. Se quedó solo. La casa estaba en silencio. Demasiado. Se sentó en la escalera, mirando de nuevo el dibujo. Y entonces, otra vez la voz. Pero ahora más cerca. Como si no viniera de debajo del suelo, sino de la pared junto a él. «Ya me has visto», susurró la voz. «Solo que no lo entendiste». Se levantó. Apretó el dibujo en el puño. Caminó despacio hacia la cocina. La baldosa seguía levantada. Y en el momento en que pisó sobre ella, el silencio desapareció. Desde abajo se oyó un crujido. Como una tapa de madera que se abría. O un ataúd. No tuvo miedo. Se inclinó y dijo: «No tengo miedo. Solo quiero que mamá vuelva». Entonces, desde el suelo, no se escuchó una risa ni un gruñido, algo entre ambas. Como si el aire se rompiera. Y solo una palabra fue clara. Tarde. Nathan no lloró. Volvió arriba, se acostó y cerró los ojos. Esa noche soñó con un jardín. Enorme. Sin fin. Y en él estaba mamá. Pero su rostro estaba borroso, como en un dibujo mojado. Y detrás de ella, una casa. Pero no la suya. Otra. Sin ventanas. Y la misma voz decía: «Ahora tú eres mi guardián». Y despertó no con miedo, sino con silencio. Silencio real. Como si la casa hubiera recibido algo, y por un momento, se sintiera saciada. La abuela empezó a irse cada vez más. 1 hora, 2, a veces más. Decía que tenía que hacer trámites en el hospital, en correos, en la oficina. Nathan asentía, pero no preguntaba. Sabía que simplemente no quería quedarse en la casa. Sentía su incomodidad. Incluso cuando no lo decía, su mirada se detenía en las paredes más de lo necesario. Especialmente, en la escalera. Nathan dejó de dibujar. Las manos ya no le obedecían. Solo se sentaba y miraba el suelo, donde bajo una baldosa aún quedaba una marca, una grieta delgada, casi invisible, pero que ahora se extendía más. Cada día, un poco más. Como si algo desde abajo se estirara hacia afuera. Una mañana se despertó por un sonido. Un susurro. Como si alguien caminara descalzo por el suelo. Abrió los ojos, la habitación estaba vacía. Pero la puerta del pasillo estaba entreabierta. Sobre la alfombra, una sombra. Humana. Solo que las piernas eran demasiado largas, y los dedos, demasiado delgados. Contuvo la respiración, esperando que se fuera. Y se fue. Pero no para siempre. Unos días después ocurrió algo extraño en la escuela. La maestra llamó a Nathan a la pizarra, y de repente se quedó inmóvil. De pie, mirando al vacío. Luego comenzó a susurrar. No palabras, sino sonidos, como si repitiera el habla de alguien más. Su voz se volvió grave, apagada. Los niños cercanos se alejaron. La maestra corrió hacia él, le tocó el hombro, y Nathan cayó. Inconsciente. El médico dijo que era estrés. Sobrecarga, añadió con una sonrisa cansada. Pero la abuela entendió. Se llevó a Nathan a casa y desde ese día no lo dejó solo. Por la noche, mientras él dormía, ella se sentaba en una silla junto a su cama. Con los dedos entumecidos pasaba cuentas del rosario que le había regalado una vecina. Susurraba oraciones. A veces solo miraba en la oscuridad, sabiendo que si no era ella, nadie lo mantendría en este mundo. Porque aquello que se escondía abajo ya no dormía. El 6.º día desde la desaparición de su madre. 6.º, según los registros oficiales. Pero en la memoria de Nathan, una eternidad. Ya no recordaba cómo sonaba su voz. Solo la sensación, una mano cálida en la mejilla, el aroma de su perfume, el susurro de la ropa. Todo lo demás parecía borrado. Comenzó a dibujar de nuevo. Pero no con pinturas, con grafito. Líneas negras, afiladas. En cada hoja, una escalera, pero cada vez con más siluetas debajo. Primero 1. Luego 2. Luego 6. Todas sin rostro. Todas con brazos extendidos hacia la superficie. Y él, un niño con ojos vacíos, de pie en el peldaño más alto. La abuela intentaba distraerlo. Le mostraba fotos antiguas, le ponía dibujos animados, le leía en voz alta. Pero nada ayudaba. Él los oía. A los de abajo. Ya no esperaban. Lo llamaban por su nombre. Susurraban en el armario, arañaban las paredes. Una vez la abuela abrió un armario de la cocina, y de dentro salió una nube de moscas negras. Una se posó en su mejilla y no se movió hasta que ella misma la apartó con horror. Esa noche Nathan no durmió en absoluto. Se sentó en el suelo junto a la escalera y esperó. ¿Qué exactamente? No lo sabía. Solo sentía que era el momento. Se levantó, caminó lentamente hacia la cocina. Estaba oscuro, pero sabía a dónde ir. Se acercó a la baldosa, retiró con cuidado el fragmento agrietado.
Debajo, madera. Una trampilla. Tiró del anillo de metal. Un clic. La tapa cedió. Desde el subsuelo llegó un olor a humedad y algo más, como tiempo olvidado. Una vieja escalera de madera descendía allí. Nathan puso un pie en el primer peldaño. La madera crujió. Se volvió, la abuela dormía en la otra habitación, en su sillón. Sabía que no podía llamarla. Ese era su camino. Bajó. 1, 2, 3, 15 peldaños. Luego, oscuridad. Pero no total. Algo brillaba en la profundidad, una luz pálida, pantanosa. Dio un paso hacia allí. El suelo bajo sus pies era blando. ¿Tierra? ¿Musgo? ¿O carne? Y entonces la escuchó. Nathan, susurró su madre. No respondió. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Reconoció la voz. Estoy aquí, dijo ella. Pero no estoy sola. Dio otro paso. Frente a él, una silueta. Alargada. Femenina. Pero su rostro estaba cubierto por las manos. Y tras ella, sombras. Que se movían, vivas, como en el agua. No atacaban. Solo observaban. Has venido, susurraron. Eres nuestro. Nathan cerró los ojos. Dio un paso al frente. El aire se volvió espeso, como agua. Y luego, oscuridad. Y desde arriba, un grito agudo. La abuela. Solo alcanzó a susurrar. Perdóname. Y luego todo desapareció. La abuela se despertó por un grito. No entendió de inmediato de quién era. Su corazón latía con fuerza, como cuando era joven y comprendió por primera vez que la muerte no llega solo a los ancianos. Llamó a Nathan. Una vez. Luego otra. Silencio. La casa respiraba como una bestia herida. En algún lugar arriba crujía una tabla, como si recordara. Corrió hacia la cocina y vio la trampilla abierta. El corazón le dio un vuelco. El aire del sótano era helado y espeso, como en los sótanos donde durante siglos se guardaban no solo alimentos. Puso un pie en el primer peldaño. La madera crujió bajo ella. Un paso más, oscuridad. Pero no tuvo fuerzas para seguir bajando. Todo en su interior se encogió. Sabía, si bajaba, no volvería a subir. Se quedó en el borde, mirando al vacío negro, esperando ver aunque fuera una sombra de su nieto. Pero allí solo había oscuridad. Y silencio. Sin sonidos. Sin respuestas. Pasó una hora. Luego otra. Se sentó en el suelo junto a la trampilla, sosteniendo en la mano un pequeño coche de juguete, uno de Nathan, caído de su mesa. Susurraba oraciones que no decía desde su juventud. A veces le parecía que alguien respondía desde abajo, pero las palabras eran ininteligibles, como si fueran de una lengua olvidada. Cuando amaneció, se levantó. Cerró la trampilla. Colocó encima una sartén pesada. No como barrera, sino como reconocimiento. Su nieto se había ido a un lugar al que ella no podía seguirlo. Solo quedaba esperar. O recordar. Pasó una semana. Luego otra. La policía volvió. Buscaron pistas en la casa, cavaron, tomaron fotos. Preguntaron por el niño. La abuela solo negó con la cabeza. Dijo que se había ido. No mintió. Simplemente no podía explicarlo. Ellos registraron la desaparición, tomaron su declaración, y se fueron. Ella se quedó, con el silencio, una foto de su hijo, velas, y una inquietud imposible de poner en palabras. Pero un día, a finales de la primavera, ocurrió algo extraño en el jardín detrás de la casa. Un pequeño arce que Nathan había plantado un año antes de la tragedia, de pronto dio nuevas hojas. Inusuales, rojas, como gotas. Crecían rápido, alargándose cada día. Debajo del árbol, la tierra comenzaba a elevarse, como si alguien la empujara desde abajo. Y una mañana, la abuela salió con una taza de té y vio una inscripción en el tronco, letras finas, infantiles, apenas visibles: «Estoy aquí». No sintió miedo. Se sentó en el banco y simplemente miró el árbol. Casi sonreía. Porque lo sentía, él no había desaparecido. Solo se había vuelto distinto. Ese mismo día, el viento trajo a sus pies un trozo de papel. Una esquina quemada, pero en el centro, un dibujo. Un niño de pie sobre una colina. Detrás, un árbol con hojas rojas. Y en el cielo, una estrella. Nada más. Puso el dibujo en un marco. Lo colgó en su dormitorio. Y esa noche, en sueños, vio a Nathan, no asustado, no pálido, como en sus últimos días. Sonriendo. Dijo una sola palabra: «¿Oyes?». Y de pronto todo se llenó de música. No una canción, no una melodía, sino voces. Infantiles. Puras. Cantaban desde algún lugar bajo tierra. O sobre el cielo. Ella no lo sabía. A la mañana siguiente salió al jardín, tocó el árbol y susurró: «Te oigo».
Había pasado más de un mes desde que aparecieron las primeras hojas rojas bajo el arce. El verano ya estaba presente, el calor abrazaba la casa, la hierba crecía espesa, los pájaros cantaban más fuerte. Pero en la casa al borde del pueblo, el silencio seguía siendo más firme que cualquier viento. La abuela casi no hablaba con los vecinos, solo respondía con un gesto de vez en cuando. Vivía entre dos mundos, el de afuera, y el que habitaba bajo las raíces del árbol. Cada mañana salía al jardín con su taza de té. Se sentaba en el mismo banco. Y esperaba. No algo concreto, sino una señal, un susurro, una palabra. A veces, el viento traía ecos de risas infantiles. Al principio pensó que eran los niños de los vecinos, pero una mañana, cuando el cielo estaba gris y la lluvia golpeaba el techo, volvió a oír esa misma risa. Y comprendió, no venía de fuera. Estaba dentro de ella. Ese día encontró bajo el árbol otro pedazo de papel. Ya no era solo un dibujo, era una nota breve, escrita con letras cuidadosas: no estás sola. Sin firma ni fecha. Pero habría reconocido esa letra entre miles. Nathan siempre escribía como si temiera dañar el papel. Por la tarde sacó una vieja caja con sus cosas. Lápices, cuadernos, un coche roto. Todo olía a polvo, pero en cada objeto había vida. Dentro de uno de los cuadernos encontró una página donde decía: si alguna vez desaparezco, no llores. Solo me habré convertido en viento. Nunca antes había visto esa nota. Pero ahora lo comprendía, él se estaba preparando. Lo sabía. O quizás solo lo sentía, como los niños sienten lo que los adultos han olvidado reconocer. A la mañana siguiente salió más temprano de lo habitual. El sol apenas se alzaba, y el arce proyectaba una larga sombra sobre el césped. Se acercó al árbol, abrazó el tronco y susurró: ¿estás aquí, de verdad? No hubo respuesta, solo una suave brisa que le rozó la mejilla, como una mano. Y entonces escuchó una voz. Suave, casi imperceptible, pero real. Abuela. Se quedó inmóvil. Sin miedo, sin dudas. Solo calor y lágrimas. No necesitaba explicaciones. No necesitaba testigos. Solo sabía: el viento conoce los nombres. Y le había devuelto a su nieto, no en cuerpo, no con pasos, sino en presencia. Vivía en las hojas, en el aroma de la lluvia, en el vuelo de las mariposas sobre las flores. Y cuando por la noche volvió a escuchar la música, suave y pura, no buscó de dónde venía. Solo se quedó sentada junto al árbol. Y escuchó.